Eugenio Montale nació en Génova en 1896 y murió en Milán en 1981. En 1975 le fue concedido el Premio Nobel de Literatura. La época en la que le tocó vivir fue una de las más trágicas de la historia de la humanidad. Al estallar la Primera Guerra Mundial fue llamado a las filas. En 1925 firmó junto con otros escritores el Manifiesto, el documento de los intelectuales antifascistas redactado por Benedetto Croce. Fue llamado a las filas también a los 44 años cuando empezaba la Segunda Guerra Mundial, pero el médico militar que lo atendió, que era un gran lector de su poesía, lo dio de baja, ya que acababa de leer Osi de Sepia, su primer libro. La posguerra se caracterizó por la constante pesadilla de la catástrofe nuclear y en la década de los años 70 se impuso la civilización del consumo masivo. Estos acontecimientos, junto con la lectura de las obras filosóficas de Bergson y Bruton, marcaron mucho al poeta. Montale opinaba que el poeta tiene que buscar una verdad puntual y no una verdad general. En Osi de Sepia, que apareció en 1925, expuso los principios de su filosofía. A su modo de ver, el hombre contemporáneo está cercado por el vacío y por un mundo que carece de los valores morales esenciales. Por esta razón, el ser humano no puede desarrollar su personalidad con plenitud y en un contexto existencial coherente. Las obras principales de Eugenio Montale son Le Occasioni, publicada en 1939, Finisterri, de 1943, La bufera ed altro, de 1956. El poeta trabajó también como periodista y traductor de autores norteamericanos, ingleses y franceses. Las ocasiones de Eugenio Montale pertenecen al hermetismo. Según Mejía Loarca, el hermetismo es una tendencia literaria creada en la antigua literatura griega y consiste en la incorporación de símbolos del ocultismo a la obra literaria. El hermetismo incorpora los conocimientos procedentes del tarot, la cábala, la alquimia y las ciencias ocultas en general a la obra. Asimismo, se considera hermética la literatura en la que el escritor incluye sus propios signos o claves en el texto y la comprensión de dicha simbología depende del acceso que el lector tenga de la misma. El hermetismo también se considera un movimiento poético que defendía la poesía órfica, concepción de la poesía como revelación en la que el poeta ha de hundirse en la esencia del universo y en las profundidades del ser para que le sean revelados los secretos que subyacen bajo las apariencias de lo que percibe. Se trata de una poesía que pretende expresar lo esencial con un lenguaje evocador y cargado de imágenes. La oscuridad de su expresión sirvió también a los poetas para burlar la censura del partido fascista, y muchos de los autores evolucionaron hacia una poesía comprometida política y socialmente que se podría enmarcar dentro del neorrealismo. Las ocasiones es el segundo poemario de Eugenio Montale. Fue publicado en 1939 y recoge su producción poética entre 1928 y 1939. En comparación con su antecesor Huesos de Sepia, algunos cambios en la poesía montaliana son inmediatamente evidentes. De la poesía del paisaje de Liguria en Huesos de Sepia, pasamos también, gracias al traslado del poeta a Florencia en 1927, a textos que se centran más en la figura de una mujer de nombre Clizia, que se convierte en una figura emblemática de la poesía de Montale. Clizia, también conocida como Irma Brandeis, asume simultáneamente los rasgos de una mujer real y los de la mujer salvadora y angelical, que recordando la tradición stilnovista se convierte para el poeta en la última ancla de salvación del desastre histórico y personal al que asiste. Este espejismo de salvación que vislumbra Montale y que lo distrae al menos en gran parte de una gran condición de soledad será desarrollado en la siguiente colección, La búfera. Sin embargo, en las ocasiones también la realidad externa y contingente tiene una tarea importante, el pesimismo montaliano, que casi asume los rasgos de una filosofía existencialista. Se desarrolla más aceptando como un hecho la desarmonía del mundo y de la vida, ya incluida en su recopilación anterior. Para este trabajo se tomaron en cuenta tres poemas: La casa de los aduaneros, Estancias y Noticias de Telamiata. Entre los grandes acontecimientos políticos italianos y europeos está el paso del fascismo de un movimiento político a un régimen totalitario en 1925 a 1927.
Sigue la transformación del régimen fascista en un imperio fascista tras la conquista de Etiopía en 1936 y el acercamiento de Mussolini a Hitler en 1937 y 1938. Luego sigue la atención y preocupación del expansionismo y totalitarismo del nazismo de Hitler, que estaba implementando una política expansionista contra otros grandes estados europeos, el último de los cuales fue Polonia, cuya conquista inició la Segunda Guerra Mundial. Ahora pasamos a analizar la parte externa de los poemas de Eugenio Montale, La casa de los aduaneros, Estancias y Noticias desde la Miata. En cuanto a La casa de los aduaneros y el porqué del título es ya que este es el lugar en el que ocurrieron algunos de los hechos que se traen a cuento en el poema. Luego, los temas planteados son la soledad, la tristeza, el aferro al pasado y el amor. El poema es dicho desde la soledad de un hombre que se está aferrando a un pasado que ya no está con él. Se expresan sentimientos de amor y de tristeza. Y en cuanto a la idea central, es el sentimiento de pérdida, por esta misma cuestión de que tiene como cierta añoranza y aferro al pasado, a una persona, a un momento que no se quiere dejar ir. Y la voz del narrador le habla a ese, llamémoslo objeto, del que no quiere desligarse ni olvidarse, y le llama a recordar el instante a su lado, pero sabe que ya lo ha olvidado. Luego en el argumento es prácticamente un hombre enamorado llama al recuerdo de su ser amado en medio de la soledad y la tristeza, pues le necesita para salir de ello. En cuanto al espacio, en primer lugar lo constituyen las características generales de la situación económica, social y cultural que expresa el poema. Este, al ser un poema, no es demasiado extenso en esta cuestión, pero si se le analiza un poco y se logra sacar algunos datos de él, puede entenderse que según la lectura el personaje interno es un aduanero y tomando en cuenta esto se podría posicionar dentro de una o como una persona de clase media. Por otra parte, si se toma en cuenta la referencia de los paisajes descritos, podría situarse la acción en Liguria, pues es el lugar en el que nació el poeta y cuya capital es el mayor puerto marítimo de Italia. El segundo punto es el tipo de ambiente donde se encuentra el personaje. El poema es narrado desde la primera persona y el personaje interno se encuentra en un ambiente costero. Todo el entorno que nutre su memoria está construido por peñascos, paisaje rocoso, por el mar, por el romper de las olas, el viento costero y la vida de quienes trabajan cerca de la costa, en este caso en la aduana costera. Luego tenemos el estilo, es de estilo poético y el lenguaje o los modos de expresión. En primer lugar está el tipo de narrador, que es un narrador protagonista en primera persona. En el poema la voz narradora viene desde el hombre solitario que le habla al recuerdo de su amor. Luego están las figuras retóricas de descripción que se encontraron en el poema, que en este caso son la prosopopeya y el monólogo. La prosopopeya consiste en atribuir a los seres inanimados o abstractos características y cualidades propias de seres animados. En este caso, por ejemplo, tomamos una muestra del poema que dice, y el sonido de tu risa ya no es dichoso, la brújula gira enloquecida a la aventura. Luego en el monólogo, pues el poema en sí podría tomarse como un monólogo interno, pues es una persona que si bien tiene un mensaje para otra, no lo está diciendo, solo es algo que está ocurriendo dentro de él. El segundo poema es el titulado Estancias y el porqué del título es que este poema está construido en estancias. La estancia o la estanza es una estrofa formada por más de 6 versos en decasílabos y heptasílabos con rima consonante hechos al arbitrio del poeta y cuya estructura se va a repetir a lo largo de un mismo poema.
Los temas que se plantean son la tristeza, la agonía, la desesperanza y la muerte. Y como idea central está en sí la muerte, pues el poema, basándose en los sentimientos y las descripciones que se expresan en él, habla sobre una persona que ha sufrido una herida de muerte y que agoniza frente al narrador, que es el personaje interno. Luego el argumento es que hay dos personas en escena, una de ellas describe el proceso agónico de la muerte del otro, que según se infiere ha sido víctima de un disparo. En el espacio, las características generales de la situación económica, social y cultural que expresa el poema se pueden tomar estudiando un poco más allá en sí del poema. Por ejemplo, bueno, sabemos que el poeta Eugenio Montale, luego de haber participado en la Primera Guerra Mundial, quedaría marcado y junto con él su poesía. Aparte de ello, es necesario recordar su ideología antifascista y su aporte desde esta ideología. Así que dicho esto y tomando en cuenta la complejidad y la oscuridad de su poesía desde el movimiento hermético, puede concluirse que en el poema en cuestión el autor refiere a una situación dentro del contexto de violencia al que llevan las luchas sociales, pues el sentimiento que impregna en ello y en las imágenes descritas, aunque complejas, retoman a ese aspecto con que Montales realiza algunos de sus poemas, así que puede tomarse a los individuos que se presentan en el poema como dos luchadores, una escena que podría pertenecer a cualquier individuo dentro de un movimiento revolucionario, o como parte de uno de los dos bandos en conflicto, o como meros afectados en medio de este, pues es la experiencia desde la que escribe el poeta. Podría decirse que es como una vista a la muerte, desde los que luchan contra el poder que los oprime. El tipo de ambiente donde se encuentra el personaje es un ambiente violento y lleno de angustia. Se siente como en un conflicto armado donde los individuos del poema son los afectados. El estilo es poético y en cuanto al lenguaje, el tipo de narrador es de nuevo un narrador en primera persona protagonista, pues en el poema la voz narradora viene desde un individuo que hace un monólogo interno sobre el padecimiento de su amigo. Y en las figuras de descripción encontramos el paralelo, la prosopopeya, la pragmatografía y el monólogo. En cuanto al paralelo, este consiste en en la reiteración de una misma estructura para lograr un efecto rítmico o poético. Por ejemplo, una parte del poema que dice: y hubo quien estremeció la noche, golpeado por un ala cándida en fuga, y hubo quien descubrió larvas vagabundas desde donde otro vio enjambres de muchachas. Luego la prosopopeya trata o consiste en atribuir a los seres inanimados o abstractos características y cualidades propias de los seres humanos. En este encontramos un ejemplo que dice: una arruga en la calma y el embate de las levas del mundo surgidas de un jirón de azul lo cubrió quejumbroso. La pragmatografía es una figura literaria que consiste en la descripción de hechos o de acciones. En este caso se detalla la afección por parte, por parte del individuo que habla sobre esta. Y dice: también la red menuda de tus nervios recuerda levemente el viaje suyo, y si observo tus ojos, lo consume un fervor recubierto de un pasaje turbulento. Hemos tomado esta parte, sin embargo, prácticamente todo el poema es una mera descripción sobre la situación. Y por último está el monólogo interno. El tercer poema se titula Noticias desde la Miata, y el porqué del título es que el poema trata sobre un individuo que escribe una carta desde el monte Amiata. Los temas que plantea el autor son la nostalgia,
el asombro por la naturaleza, las condiciones del trabajo en zonas rurales y el amor. La idea central es como la de expresar estos sentimientos que ocupan a aquel hombre que en aquel lugar lejano escribe una carta para un ser querido, aunque esto último es más que todo una hipótesis nuestra. El argumento es sencillo, es que un hombre escribe una carta para un ser querido desde su lugar de trabajo en el monte Amiata, a través de los sentimientos que se expresan en el poema, a modo de monólogo interior, se descifra el asombro que éste siente por aquel lugar, que es bastante bello, y a la vez la nostalgia por la lejanía de esa persona a quien le escribe. En el espacio y las características generales de la situación económica, social y cultural, para analizar esto es un poco necesario tener en cuenta que los principales recursos económicos de la región de Amiata son las castañas y la madera. El personaje interno se entiende como un trabajador en la zona, que escribe desde la posada en la que pasa las noches. El trabajo que realiza podría ser entonces uno de los dos que se han mencionado, aunque es más probable que se trate de un recolector de castañas, porque estas sí son mencionadas durante el poema. En el tipo de ambiente donde se encuentra el personaje, este es un ambiente de trabajo, y si bien se siente la belleza de este paisaje montañoso que se describe y que propicia bastante imaginarse el esplendor del monte Amiata con su cúpula volcánica y la vegetación que crece en él, sigue sintiéndose por la forma en la que se describe como un ambiente de trabajo. El estilo es poético y en el lenguaje el tipo de narrador es un narrador, es un narrador protagonista en primera persona. Y entre las figuras estilísticas de descripción que se encontraron está la evidentia y el demonstratio. La evidentia en retórica es la descripción viva de un objeto mediante la acumulación de los detalles que se integran, es decir, como la descripción de un objeto mediante los detalles que se mencionan de él. Por ejemplo, en el fragmento el fuego de artificio del mal tiempo será rumor de colmenas en la noche, las humaredas mórbidas que remontan en un valle de elfos y de hongos hasta el cono diáfano de la cinta me empañan los cristales. Y las jaulas cubiertas, el hogar donde estallan las castañas, las venas de salitre y de moho, son el cuadro donde muy pronto irrumpirás. Luego el demonstratio, se trata de un término que hace referencia genérica a una técnica descriptiva que consiste en representar una realidad de una forma especialmente viva y detallada. En el caso del poema se da cuando el personaje interno describe su entorno. Dice, el fuego de artificio del mal tiempo será rumor de colmenas en la noche. El cuarto tiene vigas carcomidas y un olor de melones se cuela entre las tablas. Las humaredas mórbidas que remontan un valle de elfos y de hongos hasta el cono diáfano de la cima me empañan los cristales y desde aquí te escribo, desde la mesa remota.